Buenas tardes. A ver, muy bien no sabemos qué vamos a hacer. Eso, la verdad es esa. Os hemos convocado con el pretexto de hablar especialmente del libro de Rosario, pero sin una idea muy fija de lo que pretendíamos. No queríamos, eso sí, que fuese una presentación al uso. Hablamos antes del verano, ya por mayo, cuando ella me dijo, oye, pues tenemos que hacer algo en Benicàssim, porque como yo todavía no he presentado el libro, pues tenemos que hacer ahí algo. Pues hablamos de intentar improvisar, pero nos llevábamos un par de cervezas y se quedó en la idea esa, en el germen de, bueno, pues venga, hacemos algo original. Original ha sido no hablar durante 3 meses. Ha llegado el día y hemos quedado a las 5 para ver cómo enfocábamos un poco el asunto, pero otra cerveza y hemos hablado de otras cosas. Lo que sí que teníamos claro es que yo iba a hacer un poco de anfitrión por 2 motivos principales. Soy de aquí, ella no. Yo ya he presentado La suave piel de la anaconda entre Castellón y Benicàssim ya un par de veces o 3, entonces pues estaba como la cosa muy reiterada. Y entonces tenía que empezar yo hablando, presentando el evento y la idea que nos ha traído aquí esta tarde en este sitio tan fantástico. El sitio también tiene muchísima importancia, porque antes de proponer la idea de que compartiéramos espacio y tiempo, ella se empeñó en que o lo hacíamos aquí o no lo hacíamos en ningún otro sitio. Le gusta el sitio, a mí también, pues bueno, mejor pretexto que tomarnos unas cervezas aquí hablando de libros o de lo que os apetezca, y utilizo el plural, lo que os apetezca, porque la idea, si nos sale bien, es yo hablaré de ella y de su libro, ella luego hablará de mí y de mi libro, pero por favor, como muchos de vosotros ya habéis leído el libro de Rosario y algunos pocos también habréis leído el mío, pues interrumpirnos cuando os dé la gana, preguntar cosas y a ver qué es lo que sale entre los 30 y tantos que somos, a ver si nos sale algo digno y divertido. Le pusieron un título, un nombre al evento también sugerente, o cuanto menos explícito. Lo de la cerveza iba en serio. Nos hemos empeñado en que eso de que 2 hablan aquí con 2 botellitas de agua sobre la mesa para que no se les seque la garganta, como que estaba ya un poco muy visto. Yo ya he ido haciendo camino, como he venido a las 5:30 me he tomado las mías, pero ahora teníamos que solicitar y pedir una cervecita para que la cosa fuera más ligera. Y dicho esto, sigo hablando yo, ¿no? De ti, ¿no? Sí, yo. Bueno, a Rosario la conocéis, la gran mayoría de los asistentes, he hecho un vistazo y conozco a menos gente de la que ella conoce. Bien, eso está bien. Entonces, contaros cosas de ella, pues, incluso ya no en lo personal, que seguro que la conocéis mejor que yo, sino desde el punto de vista literario, pues tampoco tiene mucha razón de ser, porque probablemente veo que muchos sois ya más amigos, incluso alumnos de sus talleres, y conocéis el percal mucho mejor que yo. Así que se me ocurre empezar contándoos cómo nos conocimos, ¿vale? Así un poco exagerándolo, haciéndolo en plan encuentro fascinante. Lo fue. Para ti, más que para mí, yo estaba ya muy acostumbrado a las fans. Acababa de publicar Elefantiasis, mi primer libro. Y estaba yo ¿dónde? En Argot, estaba en Argot. Cuando uno publica su primer libro y tiene la librería donde lo presenta tan cerca de donde yo trabajo, pues cuando se aburre, y cuando no se aburre también, lo que hace es pasearse muchas veces por allí, pues si no para preguntar, porque te da vergüenza, sí para ver cómo se vende, qué tal, cómo te tratan, el cariño que le ponen al de esto. Y yo creo que esa mañana, que era pues a media mañana, ¿no? Sí, que estábamos preparando las jornadas de ciencia infección, que dice mi compañero Pascual, que acaba de entrar ahora, y teníamos una reunión con Juanvi para ver cómo lo organizábamos. Y entonces escuché a Sofía, sí, que le anunciaba a Sofía, la compañera de llegadas, Entonces yo fui a hablar con él, porque algo me mandaría Mariano, el editor, o cualquier cosa, compartimos editorial, eso también tiene bastante que ver. Algo me mandaría que dijese allí para no enviarles un mail,
Y fui yo y entonces me encuentro a una morena, ibas acompañada de Verónica. Rubia oscura, más bien. Una rubia oscura que andaba por allí. Sí, iba con Verónica. Con Verónica. Y me toca, me digo, así en la espalda. ¿Quieres venir a un curso de escritura creativa que tenemos? No me dijiste eso. No me dijiste eso. Eso es, pero primero ¿tú eres Raúl? Sí, para asegurarme, no sé a qué invitar Y a le qué digo, boleto. un Raúl soy. Y dice, no, eres el Raúl. De este llevaba el libro La mano de Fantiasis. Y digo, sí. Y yo, me pongo así, digo, sí. No, es que, no sé. Sí, ya lo había leído. Ya lo habías leído, y es que me ha gustado mucho, no sé qué y tal. Y al instante, pues dijiste lo del taller, ¿quieres venir a...? Y digo, pues hombre, no sé si le habrá gustado mucho cuando me está invitando a que renueve mis conocimientos sobre... Y ese fue el primer contacto, me dejó una tarjeta que me pareció rarísimo. ¿Quién deja hoy en día una tarjeta? Los japoneses. Pero tú no tienes rasgos. Y me dejó una tarjeta, aquí tienes mi teléfono y mi correo electrónico, nos llamamos porque a ver si te invito a no sé qué, no sé cuánto. Sí, viniste a la Yocha. Y ahí quedó el tema hasta que efectivamente como al mes o a los 2 meses me escribió para invitarme a lo de la Yocha de Enrique y esto. Allí nos conocimos, a esas cosas que monta ella en su taller. Eso afianzó mucho la relación. Eso y que fuera tan guapa, porque si no yo y a partir de ahí ya pues muchos mails y más de una intimidad y nos contamos cosas, y cuando ella organiza algo trata siempre de invitarme y yo estoy un poco pues voy el cubo y la cuerda, voy detrás donde ella me dice que quiero presentar en Valencia, que quiero hacer algo en Valencia, y he pensado que lo vamos a hacer los dos, y yo pues para allá, y así nos llevamos pues un par de años, ¿no? Como veis es muy cortés en todas las cuestiones. Y durante ese año y medio ella pues eso, la ligazón ha llegado hasta el extremo, yo creo que de la amistad, y a partir de ahí surge la posibilidad de que yo le lea unos relatos que ella envió, que ella tenía escritos. Alguien como ella que se dedica al mundo de la literatura, pero casi yo podríamos decir, no sé, profesionalmente, ¿no? Porque abarca lo de la literatura, no solo es escribir y que te publiquen. La literatura es como ella hace, enseñar, como ella hace, presentarse a concursos, como ella hace, encima ganarlos. O sea, la literatura es todo eso, ¿no? Y ella pues se dedica en cuerpo y alma, no como otros. No como otros. Pero en ese momento pues andaba buscando una editorial que se le acoplase a sus necesidades, a las necesidades de esos 17, 20, 25 o 30 relatos que tenían borrado. Yo leí algunos, me fui enviando por correo, me encantaban, y le propuse que se los enviase a mi editorial, a ver si la cosa cuajaba. Y como que cuajó. Y fue el inductor, ¿no? Ella dice que fui el inductor. Bueno, o un poco el celestino, algo que es muy habitual en esto del mundillo, de verdad, esto funciona muchísimas veces a base de contactos, de contactos desde dentro. Y esto lo digo así en plan grave para los que escribís. No os cortéis nunca de pedir ese favor, no os cortéis nunca, porque funciona así. Las editoriales tienen tantos manuscritos por leer, tantos manuscritos por leer, que necesitan a veces un toque en el hombro, como aquel que ella me hizo a mí en la librería Aragón, para que el editor se fije en uno y no en otro. Luego lo publicarán en función de sus propios intereses, se están jugando su pasta, y entonces esto no es cuestión de capricho, ¿no? Esta que es guapa, o este que es simpático, o este que está... No funciona así. Pero si ya presumimos la calidad del libro, del manuscrito, pues la diferencia a veces está en que te lo pongan delante y te digan, léelo. Además, Mariano Vega, nuestro editor, nos cuenta que tiene una habitación llena de manuscritos por la que le da miedo pasar, ¿no? Y entonces necesita a veces un criterio pues para buscar dentro de la pila, y claro, y lo contamos de esta forma porque no se me oye, casi mejor, porque es muy, no sé, de alguna forma es un depósito de ilusiones, ¿no? Y hay gente que está esperando meses
como el coronel que no tiene quien le escriba o no tenía, y nunca le van a contestar, sencillamente por eso, porque el editor también necesita una especie de comité de preselección, ¿no? Que le digan, léete esto porque vale la pena. Pero claro, tiene que... Hay una anécdota en la editorial que también tiene algo que ver conmigo y con las cervezas. Qué casualidad. Y tenemos un compañero editorial que está en las solapas, Miguel Vaquero, que si tenéis la posibilidad de leerlo, este es un magnífico escritor, muy bueno, pero muy bueno, al que él y yo nos conocimos hace un par de años por los blogs, por mi blog, su blog, no tenía nada publicado, sí artículos de prensa, había colaborado en varias antologías, pero menores, porque es un tipo que así de presencia como muy apocado, muy humilde, pero a mí me gustaba muchísimo. Y entonces cuando en un arranque yo presento en Madrid el primer libro y una de mis prioridades era conocer en persona a Miguel Vaquero. Me acerco a Miguel, tú eres Miguel, tan guapo como me imaginaba, nos abrazamos y tal, y entre cervezas y cervezas me dice, le digo, pues macho, ¿tú cómo no tienes nada publicado? Porque es que es de lo mejor que he leído yo, nunca, no de lo publicado, nunca. ¿Cómo no tiene nada publicado? Digo, pues mira, y él, pues estas cosas, la suerte, será que no he enviado manuscritos a tu editor. Hace año y medio que tiene un manuscrito mío de una novela. Digo, ¿mi editor? Dice, y yo encima vengo a comprarle libros porque antes la editorial tenía una librería en Malasaña, la clandestina, y dice, vengo a comprarle libros para ver si se fija en mí. Y pues acabó la conversación ahí, y en otras de mis presentaciones, si fue en Zaragoza o en Sevilla, pues a las tantas de la mañana y medio borrachos el editor y yo, le dije, como el lunes vuelvas a Madrid y entre todos los manuscritos no te leas el de Miguel Vaquero, no sé ni el título de la novela, pero busca Miguel Vaquero entre todos los que tienes en el archivo. Un mes más tarde escribí al autor y me escribió a mí diciendo, oye, pues tienes razón, te vamos a presentar. Esas cosas, esos golpes de suerte, a veces se necesitan, porque solo por uno mismo es imposible que le abran ciertas puertas. Y ahora internet por lo menos sirve de filtro, ¿no? Eso también, claro. Están los blogs, están que ya tienes una foros, reflexión y hay gente que comenta y que de alguna forma pues sirve pues, o para realzar la validez o para ver que no hay respuesta, ¿no? Ya he dicho que, si no lo he dicho, se ha tenido que intuir en lo poco que he hablado hasta el momento. Y yo envidio a Rosario por muchas cosas. Y no hablo solo de los cabellos, no. Envidio a Rosario. Porque es una... yo soy muy malo para las citas, pero una vez leí una, y no recuerdo de quién era, que decía que en la vida hay escritores que parecen escritores. Como si ser escritor fuese ser algo más allá de quien escribe. Pues si ese grado o esa categoría de personas existe, Rosario formaría parte de ella. Porque es que tiene pinta de escritora. Tiene pinta de escritora. Yo me imagino una escritora y me la imagino con Pamela y como muy novelesca, o me puedo imaginar a Rosario perfectamente como modelo. Lo tiene y luego efectivamente lo practica. Hace talleres literarios de los cuales vosotros sois testigos directos. Toca novela, escribe relato breve, lo que algunos llaman microrelatos y yo odio tanto. Se presenta a concursos y encima los gana. En la solapa de su libro podéis ver el currículum, que es un poco como para echar para atrás. Y esas cosas dan mucha rabia. Cuando te metes ya en este mundillo, estas cosas dan un poco de rabia. Compartir mesa con estas... está bien, pero tampoco tan bien, ¿no? Yo que soy un poco envidioso. Es difícil saber qué cara tengo que poner en ese momento, pero bueno. La cosa es así. Así que dicho esto, lo último que ha escrito es lo que tenemos aquí, Desarmadas Invenciones. Es un libro con un título que a mí me chifla. A mí me gusta mucho. Es como muy cinematográfico. Luego, o ahora, si quiere, que explique por qué eligió ese y no otros. Ya lo he dicho en alguna que otra presentación. Tuve la suerte de presentarle en Valencia
en el bibliocafé y allí ya le hice la misma pregunta. O sea, yo ya sé por qué lo eligió, pero alguno de vosotros no lo sabrá, que lo cuente. Desarmadas Invencibles a mí es un título que me gusta. Y es un título que contiene un libro, que contiene a su vez 17 cuentos, que contienen a su vez aproximadamente 1000 y pico historias entre todos ellos. Y no miento, no exagero. Porque Rosario, para mí, y esto es muy subjetivo, cada uno pensará, los que la hayáis leído pensará una cosa distinta, pero es una escritora que para mí escribe como muy bien, como de un nivel bastante sencillito, comprensible, utiliza el lenguaje, claro, es profesor, utiliza el lenguaje, tiene un lenguaje muy rico, pero no hace alardes, no subraya nada, por supuesto, nada de excederse en los adjetivos. Y tú te lees sus relatos, lees tus cuentos y tienes la sensación de que has captado toda la primera y es mentira. Y es mentira. Si tienes el detalle o el tiempo de ir diseccionando cada uno de sus 17 relatos, en este libro en concreto, habrá algunos que gusten más, otros que gusten menos. Obviamente no hay un libro de relatos perfecto, ninguno, ni el de los grandes. Italo Calvino escribió una calidad hasta allá. Y de las 17 historias, si no os gustan las 17, que yo creo que sí, os gustarán muchas más. No de las 17 historias, de los 17 títulos, porque digo que yo he contado aproximadamente unas 1000 y pico, y ahí me perdí, que soy de letras y tampoco, lo de contar tampoco se me da demasiado bien. Pero tiene muchísimas subtramas, muchísimas historias, muchísimos puntos donde detenerte a reflexionar. Luego hay historias que parecen totalmente distintas y diferentes y opuestas, casi polos totalmente opuestos entre una y otra. Pero es mentira. Al final, no solo por el título, que ya evoca a pensar en historias relacionadas con mujeres, que efectivamente todos nuestros protagonistas, los protagonistas de este libro, son mujeres, y a los hombres, ya os adelanto, que nos deja como el culo. No, ¿verdad? Lo que pasa es que tú esperabas... Merecidamente, muy probablemente, pero todos los personajes masculinos que salen son tontos, perdido, se merecen serlo. Eso me lo dijeron el otro día, que es verdad. A propósito de una película del neorrealismo, de Sofía Loren y Mastroianni, de todo ese género, que producía su marido, ¿no? Carlo Ponti, y dirigía Vittorio De Sica, me decían, y eran varias historias, ¿no? Es que en esta película los hombres parecen tontos, ¿no? Porque claro, ella era la que manejaba y todo eso, pero no está esa intención detrás del libro. Lo que pasa es que el otro día Miguel Vaquero me hizo una entrevista y yo le contesté que la intención, aunque así en una primera lectura fuera difícil de encontrarla, ¿no? Es que mostraba mujeres tan distintas, porque por ejemplo cualquiera de las evocadas en El deseo de ser pulpo no tiene nada que ver con la madre sufriente y dolorosa de Turismo, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba plasmar era que había muchas más diferencias entre determinadas mujeres, entre algunos hombres y ellas, ¿no? Sobre esta cuestión agenérica de alguna manera. Total, que quedamos fatal. Era lo suyo. Quedamos fatal. Que también nos va, ya te digo que no nos va mal, de vez en cuando. Pero, y decía que cada historia parece distinta, y de hecho lo es, y son relatos, son cuentos, y se pueden leer totalmente por separado y con compartimentos estancos, pero el libro es tan homogéneo que logra ser piezas del mismo puzzle, de una unidad. Tú cuando terminas de leer los relatos has leído una historia, solo una historia, sobre una mujer infinita, que tiene 1000 caras. Pero no es aquello de que has leído una antología de relatos traídos aquí por ocurrentes, por buenos. No, esto es un todo homogéneo, es una línea recta, como tienen que ser los libros, incluso los de poesía. Vuelvo a Italo Calvino, solo me sé dos notas y del mismo autor. Este decía eso, ¿no? Este italiano maravilloso decía eso, que cualquier libro, sea de lo que sea, tiene que tener, incluso de poesía, un ensayo, de relatos, un principio, un nudo y un desenlace. No hay más. Y este libro, lo tiene. Ya veremos ese. Este lo tiene. Eso está bien. Si nos cuenta tantas historias en tan pocos relatos,
si podemos tener la sensación de que hemos leído un solo relato, al final, ahí hay mucho mérito, muchísimo mérito. Eso no es tan fácil. Eso pasa el corte del editor y el editor se da cuenta. Porque es al fin y al cabo el objetivo cuando te publican un libro de este tipo, cuanto menos en esta editorial, que el libro tenga un peso concreto, más allá de del peso que cada una de las partes que lo conforman o lo configuran tenga, que el libro tenga una entidad, porque lo que pretendemos es, tampoco somos tan conocidos, lo que pretendemos es pues, que se empiece a hablar del estilo, de la forma de escribir, de este libro es uno de esos. Luego pasa otra cosa, que cuando se lee a Rosario, uno tiene la sensación de que no va a ser lo último que lea de ella. Eso entronca con lo que os he dicho antes de que hay personas, hay escritores que tienen pinta de escritor. Aquí siempre hay, en la literatura, por lo menos a mí me pasa, la literatura de Rosario es una literatura por venir, la que sabes que va a haber otro libro seguro, seguro, porque tiene tanta calidad, tiene tanto peso, que va a ser raro si ella no quiere, si ella quisiera pararse y decir, ya está, hasta aquí, tonta sería, pero no creo, porque parece el rabo de una lagartija, no para. O sea, va a haber otro libro seguro, segurísimo. Y eso se nota en este, no porque esté inacabado, no porque sea primerizo, que no lo es, ella tiene publicado muchísimas más cosas, muchas más que yo, sino porque su literatura siempre parece que está por venir. Si me lo ha contado así, me va a contar otras cosas de otra manera distinta. Tiene esa capacidad. Y por lo tanto, habrá algún editor, este mismo, muy probablemente, o si no, aquel que busque, que la fichará para su próximo libro. ¿Qué digo más? Pues eso, he hablado de muchísimas historias. Este libro es un manual también. Yo lo leí así, es un manual de cómo enfrentarse al dolor, por ejemplo, o a la soledad, o cómo sobreponerte. Aquí hay mujeres que lo pasan realmente mal, pero salen. Veréis historias hablando de la diferencia aparente que hay entre ellas, que están enfocadas desde un punto de vista del realismo más crudo, seco. ¿Cuál es ese que me gusta tanto? Turismo. Cuando tengáis el libro en la mano, tú ya lo tienes, Esther, busca turismo. Ese título es la leche, acojonante. Ese relato es fantástico. Realismo puro, verismo crudo, de los de que te revuelven el estómago. Y luego hay otros que no, hay otros que están más amables, otros que están que tienen una pincelada surrealista. Como la vida misma. Como la vida misma, supongo. O sea, todos esos enfoques los tiene, se engloban y se encuadran dentro de ese libro. Lo que habla también de la diversidad de su pluma, ¿no? Es la posibilidad de enfrentarse a historias desde mil y un lados. Oye, a los que escribimos no nos resulta fácil. Siempre acabamos poniendo el objetivo de la cámara donde nos resulta más cómodo. Pues a ella parece que cualquier ángulo le resulta cómodo para contar una historia. Pues vale. Toca también las narices, un poquito eso, ¿no? Toca un poquito las narices. Pues esas cosas las tiene, supongo que Rosario, y digo supongo, en los próximos encargos que le hagan y en los próximos títulos que nos regale, y los tiene desarmadas invencible. Fijo, lo veréis, historias totalmente que parecerían en libros distintos, escritas por autores distintos, y las ha escrito ella, nacen de sus manos o de su teclado. Así que, ¿qué más queréis? Yo creo que es suficiente argumento como para que... te aplaudamos. Además, esto parece como unas justas poéticas, ¿no? Que yo ahora tengo que devolverle de alguna manera e intentar estar a su altura, pues, de todo este agasajo y estos elogios. Y bueno, lo intentaré, pero sobre todo porque son cosas que Raúl me había contado y yo sé que si él las dice es porque lo siente de esa forma y es lo que tiene valor. Me parece un milagro que nos hayamos encontrado todos aquí esta tarde, porque ha habido quien me ha dicho, vale, nos veremos en el Barlovento. Después en Madrid, a
hablado con Mónica por teléfono y le he dicho, Mónica, vente al Bocaranda, ¿no? Luego otras personas pensaban que estábamos en el Boramar, o sea que al final ha sido una confluencia así prodigiosa. Y bueno, lo poco que hemos hablado Raúl y yo sobre esta tarde, porque teníamos ganas de contarnos muchas cosas, pues nos hemos dado cuenta que los dos habíamos empezado igual con esta cuestión de que, claro, él es el anfitrión, ¿no? Como muchos otros de vosotros también lo sois. Y yo he tenido curiosidad y he buscado qué significaba anfitrión, ¿no? Y aparte de ser el bisnieto de Zeus, luego ¿Anfitrión es un nombre propio? Sí, griego. Y entonces, y algún personaje que se llama así, ¿no? Y Cicerone. ¿Quién ha hecho la Wikipedia? ¿No? Él es anfitrión, Cicerone y todo eso, y muchas más cosas también míticas. Entonces me he quedado con la definición que decía Molière, que me interesaba más, pero decía que anfitrión es el que nos da de cenar, no el que nos pasea y todo eso. Pero bueno, como Raúl y yo siempre estamos sacando cuentas, ¿no? Y bueno, y el balance es que me siento en deuda con él por muchas de las cosas que ha contado y por otras que ni siquiera sospecha, ¿no? Porque me ha ayudado, yo creo que sin saberlo. Entonces yo me había propuesto de alguna forma hacer algo novedoso, no solo en cuanto a esto de estar en un bar, ¿no? Y tener una conversación pues, más propia de este sitio, sino contar aquello que se dice como intimidades, ¿no? Porque en eso sí que hemos coincidido, y es que el concepto de autobiografismo se queda corto, ¿no? Porque siempre te preguntan, ¿y esto te ha pasado a ti? Junto con, ¿y yo salgo en tu novela? Que es peor, o sea, si esa persona no sale, se queda despagada. Pero, aunque le digan, no, es que no trata de esto que hacemos, pero bueno. Yo siempre digo, sí. Sí, siempre. Que se busque, ¿No te has visto? Claro. ¿No te has visto? Qué mal escrito soy. Y entonces yo le decía que todos estos relatos son autobiográficos innegablemente, pero que yo creo que si no vivimos encerrados en nuestro caparazón, lo autobiográfico también es lo que les pasa a las personas que queremos, ¿no? De alguna manera. Y las historias que, porque les sucedan a otros de nuestro entorno, no son menos importantes que si nos pasan, ¿no? A nosotros, porque claro, si nos tuviera que pasar todo lo que los dos escribimos en estos dos libros, ¿no? Y yo, por ejemplo, con Elefantiasis y la suave piel de la anaconda, he tenido una evolución así como lectora, porque el primero lo leí desde fuera. O sea, yo, de alguna manera, veía esos personajes, ¿no? En esa especie de tragedia de la comedia humana que dice Miguel Sanfeliu, ¿no? En su reseña, que antes también hemos estado haciendo bromas sobre eso, ¿no? De la gente que dice, ah, sí, yo me estoy leyendo la comedia humana de Balzac. Y claro, el proyecto de Balzac era escribir 137 novelas y escribió 85. Y te dan ganas de preguntarle, ay, ¿por cuál vas, no? Como si fuera un libro. Y es que nos acordábamos también de la anécdota aquella que le pasó a Monterroso, ¿no? Que le dijeron una vez que sí, que su relato de dinosaurios se lo estaban leyendo, si costara mucho. A pesar de que ya hemos coincidido en otras presentaciones, pues a mí hay una frase de Voltaire que me gusta mucho, que dice que el aburrimiento consiste en contarlo todo de golpe. Entonces, yo creo que podríamos, sin ningún tipo de soberbia, ¿no? Pero hacer más presentaciones y que cada vez fuera distinta, porque para eso escribimos. O sea, escribimos pues para reinventarnos, para de alguna manera creernos pues que somos creativos, que ningún día vamos a ser igual que el anterior. Y entonces, por eso os contaba lo de la autobiografía, ¿no? Que yo creo que siempre es interesante, o sea, la literatura es un biombo, intentamos escondernos detrás, ¿no? Y, por ejemplo, yo el relato con el que más identificada me siento, que Enrique me lo comentaba el otro día, no estás en este libro porque no, la mujer era decorativa, pues claro, yo decía, es que yo ahí me identifico con un personaje que aparentemente no tiene nada que ver conmigo, que se llama Aleister Crowley, que es un ocultista inglés, ¿no?
pero es donde más he puesto de mí misma. Entonces, claro, es un recurso tan fácil como trasladarte a la India, ¿no?, del siglo XIX, y entonces parece que esos sentimientos pues son completamente ajenos. Cuando yo creo que la condición humana, que es de lo que trata La suave piel de la anaconda, pues no hace falta tener muchas luces pues para saber que las historias se repiten con una cadencia asombrosa. Y si quitamos todos los circunstanciales, algo que nos acaba de pasar a nosotros, pues seguramente ya pasó en el siglo XV, en el siglo V y en el V antes de Cristo. Entonces, pues sobre La suave piel de la anaconda, Raúl sí que ha logrado darle esa unidad rotunda de la que él hablaba, porque yo creo que esa idea está clara. O sea, un libro de relatos no es un recull, como se dice en valenciano, que se juntan los que tienes en el cajón. Es que esta especie de tesis que hay detrás, ¿no?, de que tiene un poco que ver con lo que decía Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no?, y en circunstancias como las que vivimos parece que eso se agudiza todavía más. Entonces, de alguna manera muestra esa parte animal, ¿no?, esa parte instintiva y esa parte de depredación. Además, él intercala citas y descripciones del comportamiento de la anaconda, y aunque nos parezca exótico, pues tiene bastante que ver con los nuestros. Y después pues os contaba, por ejemplo, ¿no?, cosas que me interesan de su estilo. Hay una cita de Raymond Chandler al principio, que sabéis que escribió, entre otras muchas, pues El sueño eterno. Y claro, pues Chandler era pues alguien que se borró al menos al principio, cambió su nacionalidad norteamericana por la inglesa, tenía un padre alcohólico, que maltrataba a su madre, que los abandonó. Y claro, yo sé que está muy mal visto hacer psicología del autor, pero es difícil imaginarse a Raymond Chandler escribiendo novela rosa, ¿no?, porque para él la vida pues no era un cuento de hadas precisamente. Entonces, bueno, Raúl dice que le gusta más El sueño eterno, la película, ¿no?, de Howard Hughes, que la novela. Pero yo estaba pensando que lo que en la cita, ¿no?, que pone al principio, que dice que es duro y tierno a la vez y que ambas cosas son necesarias para sobrevivir, pues que hay un rasgo que lo diferencia, y ya haciendo porque, por ejemplo, lo que tenía Chandler, y a mí me parece que es un poco misericordia en ese sentido, era cierto cinismo, ¿no?, y cierto regodeo pues en esas circunstancias pues tan espantosas, ¿no?, lo que decía de escenas que un ser humano nunca debería haber visto y todo eso. Y en el caso de Raúl no, o sea, hay mucha ternura hacia sus personajes, y eso lo consigue anclando las historias en la cotidianidad. O sea, por ejemplo, los dos primeros son una reproducción fílmica completamente de dos escenas del crimen, pero aparece el tupper, que sabéis que es también emblema de nuestra época, ¿no? Y claro, un tupper así, ¿no?, porque una de las personas que muere había ido a llevarle comida a las otras y demás, es como si de repente anclara ese relato. Y, por ejemplo, no solamente ese tipo de detalles, pues, sino pues, otro que va a la cárcel, pero primero se tiene que pasar por el INEM a sellar pues, la cartilla, aunque ahora ya se hace por otros procedimientos. Y entonces, La suave piel de la anaconda tiene ese componente, ¿no?, que lo hace universal, porque yo creo que estas historias, pues, iba a decir lamentablemente, pero lamentablemente el primer tercio, porque el libro está ordenado de una forma muy inteligente, y es que va de lo negro, ¿no?, a las historias pues que al final son un poco más amables. Y hay una intención, porque yo muchas las leía en el blog de Raúl, que se llama El alma difusa. Además, para contaros estas cosas, hoy he estado leyendo los comentarios, ¿no?, porque sobre todo pues, me interesaba ver cómo llegaban esas historias, y sobre todo los que a veces tenemos que leer
sin tregua, pues agradecemos frases como la que os voy a leer del primer relato, que se titula Conclusión. O sea, imaginaos el alarde retórico en ese caso. Y dice: el charco de sangre que la corona ha adquirido la forma de Groenlandia. Claro, son frases que agradeces porque es la primera vez que las escuchas. Entonces ahí hay una desautomatización y hay una captación de la atención del lector desde el principio, porque esto está en el segundo párrafo. Entonces es una forma de describir que de alguna forma, pues valga la repetición, pues yo creo que es lo que buscamos en la literatura. Luego, el relato que se titula Naturaleza muerta comienza trazando un retrato de la amada, que yo creo que no hay pocos recursos más tradicionales. Además coincide pues con toda la tradición, ¿no? Porque es el canon de belleza pues, del siglo XVI. Dice: su peinado despejado sobre la frente descubre unos ojos claros. En ella todo es como de miel, dorado y meloso, su carácter y también su cabello, rubio, liso, recogido en lo alto con una diadema de color blanco. Descubre unos ojos claros, una mirada inquieta y un moratón sobre el pómulo izquierdo. Claro, aquí los golpeados somos nosotros, porque de repente hay una quiebra de esa armonía, ¿no? Pensamos que no puede haber una profanación, ¿no? De esa dulzura y esa melosidad que describe. Y bueno, son ejemplos de lo que ya muchos, ¿no? Han llamado su estilo. Por ejemplo, yo tengo aquí citas de Juan Herrezuelo, o por ejemplo hay una frase de Marcet que decía que había que huir de la prosa sonajero, ¿no? O sea, la prosa que tenía figurines y que tenía, decía exactamente, florilegios tramposos. O sea, y es lo que hace Raúl, o sea, en una extensión muy breve, porque, por ejemplo, se va el día 5 de octubre, ¿no?, a Granada, a presentar el libro allí, y hay una reseña en el Diario de Granada, precisamente, que el periodista Juan Abad decía que son pequeños en extensión y máximos en tensión. Y claro, y muchas veces, ¿no? Pues yo también prefiero el término de ficción breve o de relato breve incluso, ¿no? Porque esto no son escenas, o sea, no es la visión de un atardecer en la playa de Esterrers, o sea, suceden cosas y hay un montaje cinematográfico en ese caso, porque comienza, acaba y asistimos a la acción. O sea, en los relatos ha sucedido algo, hay un antes y un después, y claro, y en una extensión de página y media, que además yo he comentado con él muchas veces, que viene condicionada también por el formato blog, ¿no? Porque todos cuando abrimos una página y más que leerla, la rastreamos o la escaneamos, nos sentimos dispuestos a leer algo así. Pero claro, si vemos que es un post sábana, como se llama, ¿no? que tienes que darle a la cremallera, ¿no? Que es como se le llama a la barra lateral y aquello no se acaba nunca, pues dices, bueno, igual viene el huracán este que me ha dicho Enrique, que viene el martes, ¿no? Y no me da tiempo a acabarlo. Entonces, que yo creo que de alguna manera que en la primera pantalla aparezca el relato completo, porque luego si queréis que os cuente un poco, ¿no? Porque Mariano Vega fue uno de los primeros editores en España que se decidió a publicar blogs, y esto lo digo con toda la carga del término, porque de hecho uno de los primeros títulos se llamó Blogs de papel. Luego hubo otro, el del taxista, ¿no? Que contaba historias ocurridas en un taxi. Y claro, y de alguna manera la literatura de Raúl es una literatura que puede vivir en internet y puede estar en un libro. Y eso es muy difícil de lograr a veces, ¿no? Porque en este caso demuestra que el soporte no tiene nada que ver. Entonces, pues por ejemplo, las imágenes. Pere dijo algunas cuando fue la presentación en el Centro Melchor Zapata,
un adjetivo que a todos nos asombró, que fue la mueca esdrújula, ¿no? Hablando del tsunami en Japón. O, por ejemplo, hay un relato que se titula El río abre la boca, ¿no? Porque hay un suicida en un puente. Entonces, claro, la brevedad lo que hace es que necesita de esas imágenes poderosísimas, de que en 5 palabras te describa pues, lo que una novela de Balzac sería mucho más detallista. Y bueno, tengo muchas más cosas que decir y que contar, pero que me gustaría que no habláramos solo nosotros dos, o sea, que fuera así un diálogo entre todos. Y claro, pues por ejemplo, me ha llamado la atención, ¿no?, que el periodista que os decía antes tituló la reseña La insoportable levedad del ser, ¿no?, como la novela de Kundera. Y claro, lo que plantea La suave piel de la anaconda, además es su forma de cazar, bueno, los biólogos saben más que yo de esto, pero en fin. ¿Hay biólogos aquí? Sí, hay biólogos también. Entonces, claro, pero cómo la vida puede cambiar en un instante, ¿no? O sea, de alguna forma, que hay una trayectoria y hay un desarrollo previsible y todas estas cosas que dice Raúl, que las decisiones que se toman por amor siempre aciertan, ¿no? ¿Eso lo dice yo? No, lo dice un personaje. Más excéntrico. Entonces, claro, de alguna forma, pues... Decía, he preguntado lo de la biología, si había algún biólogo en la sala. Sí, Evaristo, puedes levantar la mano. Porque me han llegado a decir de todo. En Zaragoza presento y me viene un crítico y me dice que era la primera vez que veía un libro basado en los documentales de la 2. La primera vez. Y me quedé fascinado. Digo, sí, mentira, pero... Bueno, no, él escribe. Yo me duermo con la vuelta sin pista. Cuando suben a tus manos. Y bueno, lo que decía Raúl al principio, o sea, a mí pues me gustaría pues que quienes ya, no La suave piel de la anaconda, porque algunos igual la habéis visto esta tarde, pero elefantiasis, ¿no?, que además pues remitía a esta enfermedad monstruosa que cuando abrías las imágenes de Google buscando la cubierta, pues para cualquier evento de este tipo tenías que hacer de tripas corazón, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es poner la lupa en lo pequeño, en los momentos en los que pueden hacer clic, ¿no?, en la cabeza de alguien y ver cómo esas personas son sobrevivientes, ¿no?, al fin y al cabo. O sea que hay, no solamente por la disposición que os contaba antes del libro, porque yo creo que tiene mucho valor, ¿no?, esa especie de detenimiento, ¿no?, en el detalle que aparece. Bueno, el par de cosas que os había leído, os voy a leer un final que me parece pues digno de escuchar. Es un relato que se titula Con la yema del pulgar. Y el final dice: así que con todo lo que acabo de decir, cuando se le ve jugando a tapar el sol con la yema del pulgar, lo que creo es que está buscando su propio eclipse. No hay términos científicos, no hay descripciones de patologías, o en este caso psicopatologías, ¿no? Pero de alguna forma todos reconocemos de qué se está hablando ahí, ¿no? O por ejemplo, dice en otro que se llama, que este lo hemos comentado antes, es un relato que se titula Intercomunicados y dice: es sabernos unidos por la señal que emite un distante y metálico satélite lo que nos hace estar unidos. Porque luego, claro, también hay un señalamiento de las paradojas, ¿no?, y de las contradicciones, que yo creo que es lo que interesa contar al fin y al cabo. Y bueno, esto solo era para abrir boca, como el río. No tienes que contar intimidades. Ah, sí, claro, porque, por ejemplo, esta especie de negativa, ¿no? Además, yo escribí un relato en que un autor disparaba a un periodista porque le preguntaba si un libro sobre un lagarto de Marte era autobiográfico, y ya no podía más soportar la pregunta y se lo cargaba. Que
inevitablemente estamos detrás de los textos, aunque solo sea en la selección. O sea, ¿por qué escribimos sobre un tema y no sobre otro? Porque hay historias que consideramos que son dignas de ser contadas y otras las olvidamos tal y como suceden, ¿no? Entonces, yo detrás de La suave piel de la anaconda sí que encuentro a Raúl. Yo creo que tengo una deformación curable en ese sentido, y es que tengo la suerte de que el 85% de los libros que leo, al menos desde hace una década, conozco a los autores, ¿no? Y me condiciona, y no soy capaz a veces de separarlo, ¿no? Entonces, pues claro, no creo que sea casual que Raúl sea abogado, que además su especialidad sea la que es, ¿no? Son los menores, sobre todo, muchos graves. Y claro, y de alguna forma, pues es un... no sé, si decían que alguien que no hubiera vivido la guerra civil, por suerte, podía leer a Max Sau y se haría una idea muy aproximada, ¿no?, de lo que aquello supuso, sobre todo con su serie de los campos. Si alguien lee La suave piel de la anaconda, pues sabe de qué vamos, qué hacemos y a qué nos dedicamos, pues en estos albores del siglo XXI, que tampoco ha traído ninguna renovación. Y yo creo que como pieza de arqueología para el porvenir, pues tiene mucho valor. Esto es curioso, porque siempre en todas las presentaciones, cuando luego das el turno de preguntas, normalmente no hacen preguntas, normalmente. Hoy no pasará. Pero si hay alguien que se aventura y te hace alguna pregunta, el récord yo lo tengo en tres preguntas. Siempre una de las tres es eso, lo que estaba hablando ahí. ¿Y hay alguna experiencia personal? O si quieres elaborar más la pregunta, ¿y tú que eres abogado? No habrá... Y yo lo negaba siempre, porque me parecía darme más caché, distanciarme de mis historias. Entonces, con Elefantiasis me pasó que cada presentación, cada entrevista que nos hacían, yo no, mira, esto es pura ficción, evidentemente yo no mato a nadie, porque aquí a mí me da por matar, y cuando me pongo muere todo el mundo, de verdad. Mato a muchos. Para tener trabajo. ¿Sí? Y entonces me distanciaba. Yo pensaba que eso me daba como más ínfulas de escritor. Hasta que un día me cansé de repetir siempre lo mismo, y a la pregunta, tampoco fue donde, no sé si fue también, quizá en Granada, no recuerdo, pues me detuve 3 o 4 segundos y dije que sí, que confesaba abiertamente que muy probablemente todas las historias, todas, incluso las de los muertos, tenían algo que ver conmigo. Que no me había dado cuenta de ello, hasta que uno piensa y empieza a bucear entre sus propias tripas. Y la cosa tiene una razón muy sencilla, y es que la inspiración de estos relatos están en el día a día, ¿no? Cuando yo me miro al espejo me salen dos historias seguras que contar, y cuando abro la ventana otras tantas. Aquí mismo, pues no sé, multiplicar por n las historias que salen de cada uno de los presentes. Pues si somos 40, imaginaos, ¿no? Es decir, ¿por qué la camarera se toca en estos momentos la oreja? Elena. Quizá echa de menos el pendiente que alguien le regaló, ya tenemos una historia. ¿Y quién era? Claro, a partir de ahí ya tenemos una historia, ¿no? Yo estoy obsesionado, y espero seguir estándolo, con una máxima, y es, como dijo otro que no recuerdo quién fue, es contar 1.000.000 de veces la misma historia. Sí, eso es inevitable. Yo que paro al anterior, digo, ole mis huevos, porque por ahí íbamos, porque una historia se puede contar de tantas formas, pero la misma historia de tantas formas, que ahí hay una virtud, y si uno es capaz de conseguirlo, y no es fácil, pues oye, miel sobre hojuelas. Y esa es la intención, por eso todos tienen esa misma textura, que es en lo que más trabajo, ¿no? En imprimirles una especie de sello, de impronta, que cuando alguien te lea por ahí, más allá del conjunto de un objeto con tapa, pues que identifiquen o que les suene que esa historia contada de esa manera podría ser de Raúl. Y esa es un poco la idea. Entonces no me importa contar siempre lo mismo, porque estamos hablando del hombre, que es al fin y al cabo lo que nos mueve, ¿no?
estamos hablando de miedos, estamos hablando de la soledad, estamos hablando de cómo enfrentarse a ella. Los muertos es un pretexto. El estilo es repetición, ¿no? Claro, obviamente, pero los muertos es un pretexto, es decir, podrían morir o podrían resucitar, me daría igual. Incluso el escenario también es un pretexto. No todas las historias, para ser lúgubres, tienen que ser contadas de noche. No tiene por qué, ¿no? O sea, lo importante es no lo que leéis, sobre todo en los cuentos breves, sino si se ha conseguido, que esa es otra. Yo no digo que lo haya conseguido, faltaría más, pero si se ha conseguido, lo importante es lo que vino antes de la historia y lo que viene después de la historia. Es una especie de río donde le pones, o de cauce, o de acequia, donde le pones una, no sé cómo se llama. Eso. Una almenara, ¿no? No, las tapas esas para que el agua deje de fluir. Con puerta. Con puerta. Pues la idea es esa. La historia está ahí y tú lo que tienes que ir haciendo es, como escritor, es la pongo aquí y la quito aquí, pero sigue, el agua sigue. ¿Qué quiere decir? Que después del punto y aparte de cada uno de los relatos de ese libro, podría iniciarse otra nueva historia. Yo a Raúl le he dicho muchas veces que la clave está, o sea, esto se lo han repetido ya pues muchas veces, ¿no? En el manejo de la elipsis. Rosario, sube la voz y no te tapes la boca. Vale, las dos cosas. Que lo que pasa es que, por ejemplo, si pensamos en la metáfora esta clásica del iceberg, antes todos decíamos iceberg, de Yo lo sigo Hemingway, diciendo, iceberg. pues claro, la cuestión está en que tenemos el témpano de hielo, que es la materia prima del relato, ¿dónde colocamos el mar, no? Claro, ¿qué parte mostramos? Sin quedarnos cortos, porque yo me he quedado corta en un relato que se llama Efigie, que lo escribí en Sitges, estaba muy ambientada, y son dos mujeres. Y nadie lo ha visto porque, bueno, una es traductora, está aquí presente, pero la cuestión es que no hay ninguna marca en el relato que diga, bueno, solamente el nombre del pub, que se llamaba Queens, pero es una cosa como muy lejana, que la persona que se imagina una vida en común con la otra también es mujer, ¿no? Entonces yo me di cuenta, y eso a Raúl me consta que también le ha pasado cuando ya estaba publicado el libro. Luego me ha pasado otra cosa, hay relatos que a mí me hubiera gustado que estuvieran aquí y no estaban porque no estaban escritos, entonces los he escrito este verano. Y eran los que yo quería que de alguna manera hubieran conformado este libro, porque hay dos de los que reniego absolutamente, porque son dos estilos, chico conoce chica, que tampoco aportan mucho más, bueno, una sí porque la Raquel San Maiden es un poco fúnebre. Entonces, claro, de alguna manera ese libro, que además el título surgió con una comida con nuestro editor, que aún no estaba porque tendría un plan mejor, y estábamos Pedro Cervantes, Emilio, Mariano Vega y yo, y hablamos, ¿no?, de un título que podía ser El imperio de los negligentes. Y yo dije, bueno, pues esto, como nadie lo quiere antes de que me lo quiten, pues me lo apropio, ¿no? Y claro, y ese es el libro que ahora mismo tengo entre manos y que completa exactamente a este, porque me quedé con las ganas de decir muchas más cosas. Y claro, pero Raúl sabe también que cambia muchísimo, o sea, cuando los tienes en el ordenador, cuando los has impreso para repasarlos mejor, siempre hay erratas que se escapan y todo eso, hasta que no los ves así, y eso Pascual lo contaba el otro día, es como que no se conforman, ¿no? No, es que no tiene nada que ver, están como en el éter hasta que no están impresos en papel, y eso es otra cosa. Yo no me leo los relatos, yo mi libro no lo he ojeado desde que se escribió, además no recuerdo ni los títulos, ¿sabes? No recuerdo ni los títulos. Bueno, ahora ya nos callamos, porque estamos diciendo todo el rato que queríamos más intervenciones, pero a mí me resulta difícil estar callada, como ya sabéis muchos. Tocaría bastante las narices que habiendo tanto alumno de... No, pero no son alumnos. Bea, dime. Gracias, Bea. Una para cada uno.
Raúl, ¿cómo Es que es fue? periodista, por eso ya tengo esas preguntas. ¿Cómo fue la inmersión en la literatura? Y a Rosario, si no lo consideras un impulso. Que conteste ya primero. Muy buena. A ver, mira, yo Es ayer un abogado. estaba hablando con Juan Pedro Aparicio, el prologuista de este libro, que le han hecho un homenaje en una revista que se llama El Otro Lunes, y aprovecho para decir que de los textos que había ahí, uno era de su hijo, que también es escritor, se llama Juan Aparicio Belmonte, y decía que hay 3 cosas que te proporciona la escritura: alivio, diversión y venganza. Y esto lo persigue un abogado, una periodista como tú, una traductora como la que hemos dicho antes, el biólogo de al lado. Entonces se necesita capacidad de observación, o sea, cosas que tenemos, yo creo que, como decía pues, también el escritor que lo decía antes, la necesidad de ser notarios de la realidad, ¿no? En ese sentido, es decir, es que tienes que dar cuenta de determinadas cosas que nos conforman. Y entonces a mí la literatura que detecto inmediatamente, o sea, por ejemplo, lo que escribe Raúl, él lo escribe de primera mano. O sea, son historias que le han tocado, ¿no? Y de alguna manera necesita compartirlas. Yo creo que a todos, por nuestro entrenamiento, rápidamente sabemos qué literatura está basada en libros que ha leído el autor, no son vivencias de primera mano. Entonces, claro, pues yo creo que da igual lo que a uno se dedique, porque yo soy un bicho raro en ese sentido, porque claro, que yo me dedique a la literatura, incluso profesionalmente, es una excepción, no suele ser lo habitual. Pues por ejemplo, Juan Benet era ingeniero, y podemos hacer una larguísima nómina de escritores, pues que, porque claro, es que esa es otra cuestión, la profesionalización de la literatura. Vargas Llosa vive sobre todo de los artículos que publica en el Nacional de México y en El País. Claro, es que si nosotros tuviéramos que vivir de estos 2 libros, estaríamos como 2 sífilis, que dicen, ¿no? Si apelo al criterio cronológico, fui escritor antes que abogado. Por lo tanto, incluso nada. Porque yo me recuerdo escribiendo desde pequeño. No, es que es verdad, me recuerdo escribiendo desde pequeño. Para ligarte a las madrileñas que venían a veranear. Eso se lo he contado y es verdad. Yo no tenía, me invitaban a un cumpleaños en verano o cosas así, en el grupito de amiguetes y tal, y como no tenía dinero para contribuir al regalo en cuestión, un día pensé que escribiendo un cuento, luego los encuadernaba con cartulina, que a lo mejor quedaba chulo. Y empecé así, empecé a escribir cuando, no recuerdo cuándo, pero a dedicarle un sentido o un fin a lo que escribía, aquello fue al principio y así pues trataba de ligar o esa chorrada que... O sea que me recuerdo siempre escribiendo, siempre. Dedicarme a esto es un poco por azar. Yo no he buscado una editorial en mi vida y me he presentado muy pocos concursos literarios. A los 19, 20 años, cuando uno tiene ciertas pues, pretensiones y se cree, porque el compañero de pupitre le ha dicho, hostia, esto que has escrito, como bueno, te crees que ya... Pues recuerdo haberme presentado a un par de ellos sin mayor fortuna y sin otra idea que saber que era eso. Yo en el 2006 abro el blog, empiezo a jugar con aquel juguete que para mí era algo novedoso. Empezaba a haber cierto circuito por aquel entonces, había muchos blogs y tal, y yo empezaba a introducirme, y entonces empiezas a recibir muchos comentarios, muchas visitas en tu blog, muchas visitas, más allá de las que la razón que espera que tengas. Y una de tantas visitas, en un momento determinado, es alguien que escribe y que ha publicado, al que no le disgusta lo que lee, y ese te proporciona el contacto, o te dice, oye, tú no tienes nada publicado, tú te ruborizas, como me pasó a mí. Bueno, pues si vienes a una presentación, yo presento un libro, soy escritora y tal. Estoy hablando de Elena Casero,
soy escritora, si vienes nos conoceremos, porque hace 1 año y medio que nos leemos y nos comentamos. Y era un jueves de junio del año 2009, yo cogí, cerré el despacho, era por la tarde, y me largué a Valencia a ver la presentación de esta chica. El premio fue que ella me estaba esperando con su editor. Entonces me lo presenta y Mariano, a la sazón, al Apóstol, que es mi editor hoy,